19 de abril del 2017, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, integrante del Foro Cauce Democrático. Vamos a hablar sobre el reconteo de 1.200.000 votos dispuestos por el Consejo Nacional Electoral. ¿Legitima todo el proceso electoral o es tiempo de revisar el sistema completo? Lo vamos a analizar. También estará en nuestros estudios José Hidalgo, el director general de Cordes, la Corporación de Estudios para el Desarrollo. Una economía en las sombras durante el último tramo de la campaña electoral. ¿En qué consistió y sus repercusiones? Y Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, coordinador de la Mesa de Concertación para poner la ley de comunicación en conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos, una iniciativa de la Plataforma de Derechos Humanos para presentarle a la Asamblea Nacional. Bueno, el Consejo Nacional Electoral concluyó ayer mismo, es decir, en un solo día, el recuento de 1.275.450 votos. El binomio Lazo-Páez, que tenía el 48.85%, quedó en 48.84%, y el binomio Moreno-Glass, que tenía 51.15%, llegó a 51.16%, y de esta forma, el Consejo Nacional Electoral proclamó como presidente electo a Lenín Moreno. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. Se realizó ayer el reconteo de más de 1.200.000 votos y finalmente el Consejo Nacional Electoral culminó su audiencia pública de escrutinio nacional, proclamando presidente electo de la República a Lenín Moreno. Hay varios elementos de hecho y de derecho que analizar. Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Respecto a elementos de hecho, tenemos que el CNE armó una logística capaz de recontar 1.275.000 votos en una sola jornada, y cuando Creo Suma presentó su solicitud de reconteo total, voceros de Alianza País afirmaron que eso requeriría 240.000 personas y varias semanas de trabajo. Pero lo realizado ayer demuestra que el reconteo total hubiera tomado 5 días si se utilizaba el doble de personal del que trabajó ayer. ¿Era entonces un pretexto ese argumento para negar el reconteo total? Bueno, como le dije, aquí tenemos varios hechos insólitos. No se está cumpliendo con lo que dice la ley, se busca solamente privilegiar la promoción, la publicidad, dejando al margen todos los procesos como lo establece el Código de la Democracia. En fin, lo único que se ha buscado, como lo dijo ayer su presidente, es por la dignidad hacer reconteos parciales para justificar que el proceso fue nítido, claro, transparente, y de esa manera terminar con un conflicto que ellos lo originaron desde el inicio de este proceso electoral. Respecto a antecedentes históricos de reconteo total, ¿conoce usted algún caso o algunos casos en el Ecuador o en otro país donde el ente electoral haya autorizado un reconteo total? No conozco porque son procesos que generalmente no son impugnados, así los márgenes sean muy cortos. Claro, si hay impugnaciones, por ejemplo, en el 2000, en la elección Bush-Gore en Estados Unidos se recontó Florida, en Turquía ayer se solicitaba el 40% del recuento y así por el estilo. En el Ecuador, Álvaro Noboa hace 20 años solicitó también el recuento y no se dio ni siquiera parcialmente. Ahora, en cuanto a argumentos de derecho, usted tampoco compartía la posición de que el Código de la Democracia autoriza un reconteo total. ¿Por qué? ¿En qué basa su criterio? En que solamente con nuestra legislación es posible analizar las actas inconsistentes, las que no tengan firmas de presidente, de secretario, donde no existan las actas. Y esos procedimientos se hacen generalmente en las juntas provinciales electorales, donde están precisamente las urnas y los votos,
para que en caso de que haya mucha diferencia en los votos se pueda hacer recuento en las juntas provinciales electorales, porque para eso está el procedimiento del conteo de actas, de la verificación de resultados, y eso lo permite la ley, nada más. Pero ya en el Consejo Nacional Electoral es imposible que una audiencia pública nacional de escrutinios de las actas generadas en las provincias se pueda realizar un conteo o hacer lo que hicieron ayer al margen de la ley. Pero lo que usted afirma también quiere decir que eventualmente no funcionó el control electoral dispuesto por los partidos de la oposición, porque si hubiese sido así, si estaban presentes en las juntas provinciales, si estaban presentes en el conteo inicial, ahí se hubieran presentado objeciones y ese era el momento de hacer los reclamos, tal como usted señala. Así es, el escrutinio de votos solo se hace en la Junta Receptora de Voto y es la primera vez en la historia del Ecuador que tenemos delegados en el 97% de las juntas receptoras. El escrutinio de votos es público, donde se va cantando los votos que tiene cada candidato y si el voto es nulo, el voto es blanco y se va verificando que efectivamente sea un voto nulo o un blanco. Y en este acto intervienen 10 personas que trabajaron en la Junta Receptora de Votos, es decir, como 410.000 personas. Y naturalmente, terminado el escrutinio, se hace el acta, que es un documento público. Tan es público que se lo pega como notificación en el recinto electoral, en la pared donde funciona el recinto, y todos los delegados tienen el derecho de solicitar una copia certificada de los resultados. Con esa copia certificada pueden acudir a las audiencias públicas que se celebran en las juntas provinciales electorales o al Consejo Nacional Electoral para verificar que esos datos no hayan sido modificados, alterados y en definitiva defender la legalidad del proceso de escrutinio de votos generado en la Junta Receptora de Votos. Es decir, que ese conteo, que ese control era vital. Así hubiese habido un apagón electrónico si ese conteo estaba perfectamente controlado y hecho tal como usted dice y como lo dispone la ley, ahí era que se hubieran debido presentar los reclamos o los problemas del caso entonces. Así es, y tenemos después la segunda etapa, que es el escrutinio de actas, donde uno va con el acta que obtuvo en la Junta Receptora de Voto a verificar que cuando se estén procesando en la Junta Provincial Electoral la sumatoria de todas las actas, las mismas sean las que se generaron en la Junta Receptora de Voto para evitar cualquier fraude. De esa manera se garantiza la pureza del proceso. Adicionalmente, si vemos que en una junta no hay acta, entonces ahí se puede pedir el conteo de los votos de esa junta receptora donde no hay el acta, o si aparece que ahí un acta está sin la firma del presidente o del secretario, también se puede solicitar eso. Todas las inconsistencias se deben conocer, tratar, resolver en las juntas provinciales electorales. Es decir, que de alguna forma se ha roto un tabú. Porque esto de que nunca había reconteo y que ahora se lo hace y que en definitiva se ha confirmado el resultado que ya se conocía, en el futuro pues pone en un mal predicamento este sistema, dado que lo fundamental es el control en las mesas electorales. Así es, por eso lo que se hizo ayer es un show. Yo no le entiendo al presidente, dice que por la dignidad de él se hace un reconteo, me parece un absurdo. Yo creo que por primera vez vemos que se hace un show mediático con la intervención del gobierno y pasamos de un acto legal a un acto político que desdice la seriedad con que deben manejarse estos procesos, porque cuando interviene directamente el gobierno nacional a apoyar, a manejar todo lo que es la parte logística de la información con cadenas, se demuestra la vinculación directa del Consejo Nacional Electoral con el gobierno y es por eso que la ciudadanía no les cree. La independencia de los organismos electorales ha sido la base de los procesos democráticos independientes en el Ecuador. Yo no recuerdo que nunca ningún Consejo Nacional Electoral o Tribunal Supremo Electoral haya tenido vínculos durante estos procesos con el gobierno de turno. Entonces eso es lo que provoca esa desconfianza total, porque ni siquiera llegamos a eso. Se están iniciando ya procesos legales contra medios de comunicación por el solo hecho de haber publicado un exipol, cosa que se lo viene haciendo desde 1979 y ahora es malo, ahora es ilícito, ahora debe ser sancionado. Tenemos a otros medios como Sedatos, por ejemplo, que están juzgados penalmente. Tenemos ahí incluso al señor Lazo, que ya está siendo convocado para un proceso de investigación penal. O sea, estamos ya utilizando mecanismos que están alejados de un proceso normal de elección.
yéndonos ya a aspectos de la represión, tratando de atemorizar, de castigar a las personas que, ejerciendo su legítimo derecho, participaron en el proceso. ¿Cómo pueden decir que, por ejemplo, un exipol fue el que provocó toda esta protesta ciudadana? Eso no es así. Yo creo que ya debería el gobierno salir de todo lo que es el manejo del proceso y dejar que el Consejo Nacional Electoral termine ya este muy largo y conflictivo proceso de escrutinios a nivel nacional. Por lo visto, el problema de fondo entonces no es que el día de la votación se pudo haber producido un fraude, sino que la ejecución del sistema electoral establece ventaja para un Estado candidato y la reelección indefinida de todos los funcionarios de elección popular, no solo presidentes y asambleístas, sino alcaldes, prefectos, gobiernos parroquiales. ¿Es ese el problema de fondo? Ese es el problema de fondo, porque fraude no solo es la modificación de los votos, alterar los resultados. Hubo fraude cuando no hubo control de las normas que establecen la promoción electoral en forma igualitaria y equitativa. Vimos como no hubo un solo control para que autoridades del Estado hagan promoción directa, inauguración de obras, utilicen los recursos del Estado que está prohibido por la ley para la promoción a favor de un candidato. Vimos cómo los canales estatales hacían una promoción exclusiva para un candidato, lo cual está prohibido por la ley y sancionado por la ley, pero aquí no se hizo absolutamente nada y eso es lo que provocó naturalmente este desequilibrio que después estamos viendo que sí influyó en los resultados definitivos. Una cosa es que el poder intervenga directamente en un proceso electoral y otra cosa es que en cumplimiento estricto de la ley el Consejo Nacional Electoral prohíba que las partes que no son candidatos intervengan como lo hicieron pública, abierta y directamente, comenzando con el presidente de la República que hacía recorridos de inauguración de obras todos los días y nadie le dijo nada. Entonces, ¿en qué país vivimos? ¿En un país de derecho? ¿En un país donde la democracia es igualitaria? ¿O donde la democracia puede ser usada y abusada de acuerdo a las conveniencias del poder de turno? Si ese es el problema de fondo, que se ha ido consolidando durante una década por la forma de selección de los titulares de las funciones electoral y de control, y ante el descontento popular contra ese sistema que actualmente existe, ¿puede haber democracia plena con este sistema o es hora de que se lo revise y modifique? Este sistema político diseñado por el movimiento Alianza País y lo que llaman el socialismo del siglo XXI es un fracaso total, no funciona. No ha funcionado ni siquiera la conformación de un padrón electoral. Ahora tienen que explicarnos dónde están esos 2.500.000 ciudadanos que en exceso constan en el padrón, porque no es posible que después de toda la tecnología, de todo el dinero que han tenido, ni siquiera pudimos hacer un buen padrón. Tenemos que buscar nuevos sistemas para que en definitiva podamos integrar un Consejo Nacional Electoral independiente, que no dependa del poder o esté subordinado al poder. Tenemos que buscar mecanismos para fortalecer los partidos políticos que no existen. Es inadmisible que se hayan registrado promovido por el propio Consejo Nacional Electoral como 158 movimientos y partidos políticos que existen legalmente en el país, de los cuales solo se inscribieron y participaron en el proceso 70. Pero es inaudito que solo 4 de ellos, 2 movimientos y 2 partidos, hayan superado el margen del 4% que establecido en la ley para su supervivencia. Entonces, algo no funciona, algo está mal, porque un sistema democrático así no podemos admitirlo. El sistema de promoción también es un fracaso. La ley dice y la Constitución dice que la promoción electoral se hará a través de debates temáticos y aquí no se hizo un solo debate. Eso del control, por ejemplo, del uso de bienes y recursos del Estado tiene que ser más drástico. Ahí guardó un silencio cómplice y responsable la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿con esto de qué democracia hablamos? Cuando se permite que el ciudadano pueda ser manipulado con ofertas que jamás se los van a cumplir, con mentiras, con engaños, induciendo al voto. Eso no es democracia. Aquí lo que tenemos es que sentarnos a buscar un sistema que sea más idóneo, más igualitario, más justo, para que vayan al gobierno las personas que realmente
estén capacitadas para el ejercicio de la función pública y no personas que si ni las conoce. Llegamos al extremo de que, por ejemplo, elegimos a los señores miembros de la Asamblea Nacional y votamos por listas sin saber ni siquiera los nombres de los candidatos. Si les preguntan a los que votaron por la lista que ganó nombres de 3 candidatos, no lo saben. Entonces, ¿a qué estamos eligiendo? No funcionaron los distritos electorales. O sea que a mi criterio este es un sistema que ha fracasado y que amerita una profunda revisión, análisis, porque los procesos electorales no pueden ser manejados en la forma como lo manejaron ahora. O sea, en definitiva, tener un sistema electoral que esté acorde con los estándares internacionales, porque incluso existen convenios internacionales que establecen esos estándares. Medardo Leas, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Tiempo de ir a una pausa con ustedes y cuando regresemos estará José Hidalgo, el director general de Cordes, la Corporación de Estudios para el Desarrollo. Una economía en las sombras durante el último tramo de la campaña electoral. ¿En qué consistió? Lo vamos a analizar y sus repercusiones al volver. Quédese en nuestra sintonía. El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre sus propios oprimidos. Lo dijo Simone de Beauvoir, escritora y filósofa francesa. Economista José Hidalgo, el director general de Cordes. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Usted había advertido sobre ciertos retrasos en la entrega de información económica por parte del gobierno. ¿En base a qué o por qué concluye que el gobierno prefirió no mostrar ciertas cifras cuando debía, las cifras económicas, porque no convenía en pleno periodo electoral? ¿De qué información se trataba? A ver, la primera señal fue que el Ministerio de Finanzas decidió dar de baja un programa que los analistas económicos revisamos casi a diario, que es el programa en el cual se pueden ver el movimiento de los ingresos y los gastos del presupuesto general del Estado. El argumento fue que ese programa venía presentando errores, se lo dio de baja el 8 de marzo porque registraba un incremento llamativo en el financiamiento público. Y se ofreció volverlo a poner al aire, por decirlo de algún modo, dentro de pocos días. La verdad es que vamos casi un mes y medio y ese programa sigue sin estar disponible para que los analistas y los ciudadanos en general podamos ver la información del presupuesto general del Estado. Por otro lado, el año pasado, en la información estadística mensual del Banco Central que se publicó en febrero, ya estaba disponible el resultado de las finanzas públicas o del sector público no financiero de todo el año 2015. Es decir, ya en febrero se sabía cuál había sido el déficit fiscal del año anterior. Esta vez tuvimos que esperar hasta mediados de abril o hasta la primera semana de abril en realidad para conocer cuál fue el déficit fiscal en 2016. Y nos enteramos que el déficit fiscal fue récord. ¿Cuáles son justamente las cifras sobre el déficit fiscal y luego qué pasó con el déficit en el 2016 para el sector público no financiero también? A ver, el sector público no financiero, que comprende gobierno central, empresas públicas, gobiernos seccionales y seguridad social, registró un déficit de 7,6 puntos del PIB. Es el déficit más elevado en dolarización, se acerca a los 8.000 millones de dólares. Y por eso creo que es una información sensible que al gobierno no le convenía mostrar en plena campaña de la segunda vuelta porque daba claras muestras de que su modelo económico basado en el gasto público no es sostenible. Un déficit fiscal cercano a 8 puntos del PIB no es sostenible en ninguna parte del mundo. Y para el gobierno central únicamente se dio a conocer un déficit de 5.500 millones de dólares, más o menos 5,6 puntos del PIB, pero que en mi opinión está subestimado porque para llegar a ese déficit se están considerando ingresos petroleros por 2.000 millones de dólares. Usted y la ciudadanía recordará que en los últimos meses el presidente, los ministros dijeron que en 2016 el petróleo no había generado ni un centavo para el presupuesto general del Estado porque los costos de producción podían ser mayores que el precio registrado el año pasado. Entonces llama la atención que el Banco Central registre ingresos petroleros para el gobierno central por 2.000 millones de dólares. Si es que los descontamos, estaríamos hablando de un déficit solo del gobierno central, también cercano a 8 puntos del PIB. Eso en cuanto al déficit, pero por otro lado el gobierno dice que la economía más bien se está recuperando y sostenidamente, tanto así que en el último trimestre del 2016, informaron ya las autoridades, la economía ya está mostrando crecimiento en relación al PIB.
Sí, a ver, hubo un repunte interanual. El Banco Central reportó que entre el último trimestre de 2015 y el último trimestre de 2016 la economía creció 1,5%. Me parece que es un resultado apenas obvio si se toma en cuenta la cantidad de recursos que el gobierno inyectó a la economía en los últimos meses del año pasado y también en los primeros de 2017. Con crédito se refiere. Exactamente, hay que recordar que entre julio y diciembre del año pasado, el gobierno obtuvo solo por colocación de bonos soberanos 2.750 millones que los inyectó a la economía. Del Banco Central obtuvo casi 1.000 millones o más. Por preventas de petróleo también obtuvo más de 1.000 millones y ese ritmo de endeudamiento ha continuado en los primeros meses de 2017, por lo que, insisto, es esperable que el resultado del primer trimestre de este año también sea positivo en términos de crecimiento. El problema es que eso no se está reflejando en una mayor contratación de personal por parte de las empresas, porque de hecho las cifras que publicó ayer el INEC, si bien el ministro de Trabajo las destacó por haber registrado un decrecimiento en el desempleo, muestran que no se están generando empleos adecuados, que es finalmente lo que permite a las personas tener un ingreso fijo. Y ya vamos a ahondar en eso, pero antes de pasar a ello, después de la segunda vuelta, en lo que usted hacía referencia, se conoció también de otros préstamos al gobierno por parte del Banco Central. ¿A cuánto asciende ya la deuda con esa entidad? A ver, la deuda con el Banco Central, según la última información disponible, está en 5.800 millones. Pero hay que aclarar algunos puntos al respecto. Primero, que el discurso oficial venía manteniendo que esa deuda o esos créditos estaban financiados exclusivamente con depósitos públicos en el Banco Central. La última información disponible muestra que los depósitos públicos están en 5.100 millones y por lo tanto hay un desfase de cerca de 700 millones respecto al total del monto otorgado por el Banco Central al gobierno, que está siendo cubierto por otras fuentes. Por otro lado, el gobierno también venía diciendo que esos créditos se iban a ir pagando a lo largo del año pasado y que iban a quedar en un saldo mucho más bajo en 2017. Y en realidad está pasando lo contrario. No solo que están aumentando los créditos a un promedio de 500 millones anuales, sino que antes estaban expresados en papeles de corto plazo, es decir, el Banco Central compraba papeles de corto plazo del Ministerio de Finanzas y con eso se esperaba que ese crédito fuera pagándose paulatinamente. Ahora el Banco Central está comprando papeles de largo plazo del Ministerio de Finanzas y por lo tanto este gobierno se desentiende por completo de esa deuda y la deja a las futuras administraciones. Bueno, por eso mismo el próximo gobierno, la futura administración, requerirá conocer a fondo, sincerar también las cifras sobre endeudamiento público interno con el Banco Central, los acuerdos con China, las preventas de petróleo, y habría que ver si mantiene incluso la metodología actual que maneja este gobierno para el cálculo del porcentaje de endeudamiento y qué pasa y cómo maneja esa deuda. Sí, en realidad el cálculo del porcentaje de endeudamiento me parece que es una argucia porque actualmente el endeudamiento ya supera el 40% del PIB. Lo que dice el gobierno es que no hay que considerar el endeudamiento entre instituciones del sector público y por lo tanto deja de lado no solo la deuda con el Banco Central, que todavía no está registrada en los boletines oficiales de deuda, sino también la deuda con el Seguro Social, que si bien es entre entidades del sector público, hay que recordar que el Seguro Social maneja dineros privados. Por lo tanto, desconocer esa deuda al momento de calcular la relación deuda-PIB me parece que no es mostrar la realidad. Y como usted dice, el próximo gobierno deberá tener claro cuál es el perfil de la deuda que está heredando. Y cierro con esto, el INEC publicó ayer ya los resultados de la encuesta nacional de empleo, desempleo, subempleo, lo que corresponde a marzo de este año. Y señalan que ya se evidencia una recuperación económica en el sistema laboral. ¿Por qué? Lo que mostraban es que el desempleo bajó del 5.7 en el 2016 al 4.4% en marzo del 2017. ¿Es el desempleo el indicador que refleja en nuestro país la realidad de la situación laboral? ¿Qué pasa con la evolución de la tasa de empleo adecuado, por ejemplo, en las principales ciudades del país? No, a ver, el desempleo es un indicador que en realidad en el caso ecuatoriano incluye muy poca información. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de la serie para la que tenemos información comparable desde 2007 hasta la actualidad, el desempleo ha estado siempre en una banda muy chiquita entre el 4 y el 6%, sin importar si la economía crece o decrece. Las variables que sí son sensibles al ciclo económico son la tasa de empleo adecuado, que actualmente está en su mínimo histórico, es decir, está en 38,5%. Eso significa que apenas 38 de cada 100 ecuatorianos que quieren trabajar lo están haciendo en condiciones adecuadas. Y la tasa de empleo inadecuado está en su máximo histórico, alrededor del 57%, explicada principalmente por un repunte importante en el subempleo. Entonces, es verdad, las cifras del INEC dicen que el empleo disminuyó,
pero no se generaron empleos de calidad en este último año, ni uno solo. De hecho, el INEC habla de una leve reducción en la cantidad de empleos adecuados. Lo que creció fue el subempleo, es decir, personas que ganan menos del salario mínimo o que trabajan menos horas de las que quisieran trabajar. Y además hay otros indicadores, por ejemplo, baja el desempleo, pero a la vez sube la informalidad. Baja el desempleo, pero a la vez también baja el número de personas que están cubiertos por el IES. Entonces, no son cifras que están mostrando un repunte genuino en la actividad, sino que la gente no puede quedarse simplemente buscando trabajo y necesita salir a la calle para generar algún tipo de ingreso. El análisis y las cifras con José Hidalgo, el director general de Cordes. Gracias por venir a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Esther. A usted. 7:31, una pausa y al regresar estaremos con Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, coordinador de la Mesa de Concertación para poner la ley de comunicación en conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos, una iniciativa de la Plataforma de Derechos Humanos para presentar a la Asamblea. Regresamos, no se vayan. La Plataforma por la Democracia y los Derechos Humanos ha organizado una mesa de concertación para encontrar acuerdos sobre la compatibilización de la Ley de Comunicación con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y presentar estos acuerdos a la Asamblea Nacional. Es coordinador de esta mesa Carlos Mesa, periodista e historiador, expresidente interino de Bolivia y vocero de la demanda marítima de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar con usted. La situación de la ley de comunicación fue tema de campaña de todos los candidatos y grupos políticos durante la primera vuelta presidencial y elección de asambleístas. Incluso el presidente electo Lenín Moreno ofreció revisar el sesgo sancionador de la ley que afecta a la libertad de expresión. ¿Cuáles son las opciones que manejará la mesa de concertación? Se podía haber establecido un análisis global de la ley y establecer también una pregunta de fondo sobre si la ley tiene una filosofía que responde o no a aquellos aspectos que usted mencionaba, una compatibilización entre sus principios y sus fundamentos y la base de acuerdos internacionales y de reconocimiento de derechos, sobre todo vinculados a la libertad de expresión. La otra posibilidad era hacer un análisis específico de algunos aspectos que son los más sensibles, que deben ser considerados y debatidos, porque probablemente en ellos se encuentran las mayores dificultades que eventualmente podrían considerarse como vulnerantes de la libertad de expresión. Se ha escogido el segundo camino no en función de no comprender las dificultades filosóficas de la ley, sino en función de una opción realista que esta mesa de concertación pueda presentar para un debate que tenga sentido y que pueda encontrar respuestas en el Parlamento o en la Asamblea, en este caso del Ecuador. En julio de 2016, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el párrafo 30 de sus observaciones finales al informe periódico del Ecuador, recomendó al Estado del Ecuador adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión en todas sus formas, de conformidad con el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Al respecto, recomienda el Comité debe velar para que su legislación, en particular la Ley Orgánica de Comunicación, sea plenamente compatible con el artículo 19 del pacto. Este tema será parte del examen periódico universal que realizará el Comité el próximo 1 de mayo. ¿Son vinculantes estas recomendaciones para el Estado del Ecuador como Estado parte del Pacto de Naciones Unidas? Definitivamente cualquier tipo de documento internacional que ha sido suscrito por un Estado miembro de la Organización de Naciones Unidas o de esa estructura jurídica al que el Estado ha aceptado signar, tiene un carácter vinculante y debiera ser respetado por cualquier Estado signatario. En este caso, creo que se trata de una recomendación pertinente que no tiene que ver con una decisión unilateral o arbitraria de un organismo supranacional sobre un Estado, sino que tiene que ver con la evidencia de que si tú, de acuerdo y voluntariamente,
has aceptado determinados principios como principios que tú respetas, este carácter tiene una relación vinculante. Probablemente este es uno de los aspectos más importantes y más valiosos de lo que va a ser la mesa de concertación. Establecer una comparación entre lo que son esos principios, las recomendaciones internacionales a las que usted acaba de hacer referencia, y cuáles son los aspectos que pueden ser modificados en el contenido de la Ley Orgánica de Comunicación que permitan compatibilizar los compromisos del Estado ecuatoriano con esos principios universales vinculados a la libertad de expresión. El pasado 3 de noviembre de 2016, el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Craig, y el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana, Edison Lanza, alertaron sobre los graves efectos que tiene la ley de comunicación y su aplicación en la libertad de expresión en el Ecuador e instaron a las autoridades a adecuar esta normativa a los estándares internacionales en la materia. ¿Qué antecedentes hay en la comunidad internacional de estados que ponen su legislación en conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente en América Latina? Tiene que ver en muchos sentidos con la posibilidad de entender ideológicamente su vínculo, el vínculo de un Estado con los compromisos internacionales, y en términos generales estas adecuaciones han tenido dificultades en aquellas naciones que consideran que la palabra soberanía está por encima de los vínculos, de las relaciones que debe tener ese Estado con sus compromisos internacionales. Como todos sabemos, hay una lógica de supranacionalidad, de valor superior de leyes internacionales que tienen que ver sobre todo con las organizaciones vinculadas a Naciones Unidas, a las que los países signatarios aceptan como parte de su legislación. Una legislación que está a ese nivel está por encima del texto constitucional y el texto constitucional está obligado a su compatibilización. Usted me hace una pregunta precisa y yo quisiera, más que darle una respuesta específica sobre los ejemplos latinoamericanos, plantearle algo que me parece muy interesante aquí en el Ecuador. Los dos candidatos que presentaron su candidatura a la segunda vuelta establecieron un punto de vista concreto sobre la Ley Orgánica de Comunicación. El candidato Lasso, en función de decir esa ley debe ser completamente anulada, y el candidato Moreno entendiendo que tienen que hacerse adecuaciones y que pueden hacerse cambios, o más bien que deben hacerse cambios, y que hay una posibilidad de aceptarlo por parte de quien ha ganado el proceso electoral. Y en ese contexto creo que este es un escenario adecuado para considerar que una mesa de concertación pueda llevar iniciativas a la Asamblea del Ecuador que lleven adelante esos cambios que permitan la adecuación. La adecuación, diría yo, no es algo opcional y creo que eso es un elemento interesante de análisis. No se trata de voluntariamente vamos a generar un diálogo porque somos personas de buena voluntad. Me refiero a cualquiera de las posiciones políticas o representación política, sino vamos a adecuar esa ley porque el Ecuador tiene la obligación, como cualquier nación latinoamericana, de estar a derecho en términos de su vinculación internacional. Carlos Mesa, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. No, por el contrario, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias a usted. Estefi. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo y como siempre agradeciéndole a usted por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación y Contacto Directo. Buenos días.